Buenas noches para todos. Venimos hablando la semana anterior. Por cierto, nos reímos mucho de tres aspectos muy importantes y de que todos nos queríamos ir para el mar. Melodía, armonía, melodía, armonía y ritmo, ¿verdad? Cuando eso se combina de una manera agradable, entonces resulta la música de la que veníamos también hablando. Y estas son las tres cualidades más importantes de la música, tratando de definir la música en un lenguaje, digámoslo así, más universal. Pero decíamos entonces que la melodía tenía que ver mucho, ¿se acuerdan? Con el hemisferio derecho. Hemisferio derecho, el ritmo con el hemisferio izquierdo, y obviamente esto tenía que ver con el cuerpo calloso, que era el que integraba esa información. Ese cuerpo calloso nos permite a nosotros entrar en armonía porque facilita la comunicación de un hemisferio y de otro. Al facilitar esa comunicación, entonces dialogamos de manera adecuada entre ese hemisferio derecho y ese hemisferio izquierdo. Dicho de otra manera, la armonía nos permite a nosotros mantener la comunicación, ¿sí? Y también dicho de otra manera, la enfermedad no es otra cosa que un trastorno en la comunicación. Es decir, por alguna circunstancia se perdió un diálogo agradable, un diálogo que le permitía al cuerpo estar en ese equilibrio. Y entonces, si ya nos metemos solamente con la palabra armonía, con ese pensamiento semilla que habíamos sembrado, tenemos que decir que la armonía, desde el punto de vista de la música, sería esa organización de sonidos, de notas, de una manera agradable, ¿sí? Es decir, de una manera que sea bien recibida por el cuerpo y que además se resuene con esa armonía. Es decir, que el cuerpo vuelva otra vez a sentir el placer de entender que aquí hay un orden. Parto de esa palabrita, hay un orden, ¿sí? Un orden que frecuentemente proviene de un caos. Es decir, en la física existe una ley que es la segunda ley de la termodinámica que se llama la negentropía. Y la negentropía lo que nos está diciendo es que lo que estamos intentando es surgir o emerger a un nuevo orden a partir del caos. En ese sentido, pues, si lo vemos así, pues bienvenido sea el caos. Por momentos es muy complejo, mientras está en el caos, eso cuestiona, eso desacomoda, eso nos saca de la zona de confort, eso nos saca de una cierta relativa calma, pero esa relativa calma, si no evoluciona, se empieza a volver muy aburridora. No. Ustedes se imaginan uno viviendo en Alaska solo, en esa calma, sin tener un vecino que le ponga un vallejarto o algo así de vez en cuando. Eso ya se va volviendo ciertamente monótono. Digamos que lo que hay que hacer es dinamizar esos sonidos para que ese dinamismo vaya permitiéndonos entrar en ese nuevo orden que surge de la negentropía. Entonces miremoslo de esta manera. La palabra armonía viene curiosamente de armonía, pero con H. Armonía. Eso. Armonía, pues, que era la diosa de la conjunción, de la conexión, del ajuste, de la combinación. Y esto aquí es muy importante utilizar esta palabra. Cuando hay una combinación adecuada, pues tenemos un producto adecuado también.
¿sí? Imagínense que ustedes están revolviendo ahí unos ingredientes para la torta, el bizcocho que van a hacer con harina, huevo, leche, levadura, y de pronto se confunden, en lugar de echarle el azúcar le echan la sal. Entonces finalmente es muy posible que la chica no se la coma, ¿sí? O de pronto pasan un poquito rica, ¿sí? Pero por allá por dentro hay una cosa que le dice aquí algo que no se está combinando adecuadamente, y por supuesto si no se combina adecuadamente el producto final no va a ser el adecuado, ¿sí? Entonces ese producto tiene que ver con muchísimas cosas si lo miramos en otras escalas, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco. Esa organización de notas exige normalmente un equilibrio, ¿sí? Hay un equilibrio en muchos aspectos. Por ejemplo, en los tiempos hay un equilibrio. En las notas mismas hay un equilibrio. Ustedes ven que en un pentagrama, entonces se colocan las noticas una encima de otra en una línea, digamos que verticalmente, para formar un acorde de manera adecuada. Pero también, en ese sentido, debe haber un equilibrio entre los compases, es decir, se empiezan a conjugar ese equilibrio con el ritmo. Hay unos tiempos precisos para que eso suene agradable, porque si no es como, ¿se acuerdan un programa que les tocó ver a ustedes alguna vez que se llamaba, ¿cómo era la cosa? Caigan la nota. Caigan la nota, eso, sí que les tocó verlo a ustedes. Es que bueno, me acordaba. Entonces, que se caiga en la nota, alguien iba llevando el ritmo mentalmente mientras le quitaban la pista, y debería volver a caer en la nota cuando volviera la pista, ¿no? Pues es exactamente lo mismo. Para llegar a eso hay que tener un equilibrio perfecto. Y ese equilibrio perfecto, traduzcámoslo a nuestro cuerpo. ¿Qué necesitamos para tener un equilibrio perfecto? Es la pregunta. Armonía. Perfecto. Esa armonía, entonces, necesariamente ya nos dijo una cosa: si asumimos que es el cuerpo calloso el que maneja esto, ese cuerpo tiene una función, Unión. que es la unión. Para que haya una armonía perfecta, tiene que haber unión en el cuerpo. Si no hay unión en el cuerpo, se pierde la capacidad de que nos conectemos de manera adecuada y que dialoguemos de manera perfecta. Y por eso, fíjense que todos los órganos que son bilaterales de alguna manera se comunican, ¿sí? Los ojos se van a comunicar en alguna parte, entonces ven medio cruzado y por allá hay una cosa que se llama el quiasma óptico y allá se encuentran, ¿sí? Los oídos igual van a encontrar en su trayecto un momento en que se conjugan las dos informaciones para crear un sonido en estéreo. Por eso cuando alguien tiene un tapón o tuvo una otitis o perdió un oído, la sensación es como de que yo no estoy en ese equilibrio, algo está faltando ahí, y es como si estuviéramos perdiendo esa conexión con nosotros mismos. Y obviamente si se pierde esa conexión, se pierde esa comunicación, se pierde el centro y se pierde esa posibilidad de encontrar esa unión. ¿Qué más necesitamos para ese equilibrio perfecto? ¿Qué más necesitaremos? Si midiéramos ese equilibrio perfecto, ¿dónde estaría desde el punto de vista de los centros energéticos? El cuarto centro. Y ese cuarto centro, sabemos nosotros que corresponde con el corazón y con el timo, ¿sí? ¿Eso qué significa? Que para encontrar armonía tenemos que meterle corazoncito a la cosa. Si no le metemos corazoncito a la cosa, esto no funciona. Y no vamos a encontrar, por más que intentemos desde el intelecto darle un equilibrio perfecto, es muy difícil lograrlo de verdad. Porque entre otras cosas, si lo intentáramos desde el cerebro y corazón se conectan para formar eso que hemos llamado intuición. Entonces significa que también para llegar al equilibrio es necesario que haya un poquitico de intuición. Vamos diciendo, necesitamos unión, necesitamos esto, corazoncito, y necesitamos intuición. Si necesitamos corazón e intuición, y si necesitamos equilibrio, y si necesitamos unión, eso significa que la mayor parte del tiempo nosotros deberíamos estar centrados en ese corazoncito, y que ese corazoncito nos está dictando a nosotros de qué manera
volver a establecer el diálogo. En otras palabras, yo vuelvo y cuestiono, ¿dónde está el verdadero cerebro del ser humano? ¿Estará en el corazón o estará en el cerebro? El verdadero Porque es cerebro. que el verdadero cerebro del ser humano. Porque siempre nos enseñaron que las neuronas, con lo que pensamos, están allá metidas en ese corazón, pero en ese cerebro. Pero ya les conté que la ciencia descubrió hace algún tiempo una cosa que se llama la neurocardiología, donde encontraron esas benditas neuronas también en el corazón y además también en el tracto gastrointestinal. Entonces, ¿qué significa? Además, que hay más señales que van del corazón al cerebro que del cerebro al corazón. Luego empieza uno a cuestionarse realmente dónde está el corazón, dónde está el cerebro, dónde están, no solamente anatómicamente, sino dónde están localizados desde el punto de vista de las funciones y de lo que realmente tienen que hacer. Si entendiéramos esa parte, entenderíamos también que ese corazoncito se está conectando y está resonando, vibrando en la misma frecuencia con otros corazones, sí y solo si existe una armonía, si existe un equilibrio. Hay una cosa que en medicina se llama la coherencia cardíaca y la variabilidad cardíaca, que indica que el corazón tiene que estar haciendo ciertos ajustes continuamente para poder encontrar ese plano del equilibrio. Pero si se pierde ese equilibrio o si se pierde ese pequeño caos que hay, es difícil que él esté recordando su tarea continuamente. Es decir, que es necesario que exista un nuevo caos, que exista un pequeño caos para recordarle a ese órgano la función, que es la posibilidad de entrar en el órgano. Luego, no hay que entrar en conflicto con el caos. Eso suena medio paradójico, pero cuando entramos en conflicto con el caos nos estamos perdiendo la oportunidad de seguir puliendo una cosa más que está con el corazón y el cerebro, que se llama el carácter, otra C. Y ese carácter lo vamos puliendo en la medida en que ese caos surge y va mostrando un nuevo orden. ¿Qué más ocurre? Que es necesario, dentro de este proceso del equilibrio, normalmente cuando la balanza está encontrándose en este punto y no está pesando más para un lado que para el otro, sino simplemente en ese equilibrio estable, armónicamente, es muy posible que la sensación que se tenga sea una sensación de paz. Pero siempre la armonía está reflejada en la paz. Ustedes conciben una armonía en guerra. Eso es como bien complejo. Pero ni siquiera lo pongan por allá afuera, en guerra interior. Eso que yo estoy pensando realmente es lo que estoy haciendo y es lo que estoy sintiendo. Si eso no existe, si no hay una cosa que se llama coherencia, entre ese pensar, sentir y actuar, coherencia, pues entonces obviamente va a ocurrir eso que estamos mencionando. Entonces es necesario que esto se dé y que estos pasos empiecen a ocurrir. Pero la paz también normalmente lleva a que surja otra expresión de esa armonía, que es la belleza. Normalmente con la paz existe una sensación de verlo todo más bonito, ¿sí? Hoy todo me parece más bonito. ¿Han oído esa canción? Cuando alguien menciona algo como eso significa estoy tan conectado que es que ya no encuentro el defecto, sino que encuentro lo que me une. Y entonces ya no encuentro el pero en el otro, sino que empiezo a encontrar el complementario en el otro. Y aún ese tenga una cosa que identificamos como defecto, es una bella oportunidad para acompañarlo en pulir su defecto o a lo mejor en observar el espejo que el otro nos está mostrando en esa figura maravillosa que nos dice, ojo, porque es que muchas veces lo que estás viendo en mí es lo que tú estás proyectando, ¿sí? Entonces esa imagen en el espejo nos devuelve una imagen ya enriquecida, no es cualquier imagen, no es la imagen caótica, nos devuelve una imagen que ya empieza a meterse en ese nuevo orden y por eso siempre la imagen del espejo nos muestra el complementario, ¿sí? Eso es muy importante. Normalmente cuando ustedes se miran en un espejo siempre van a ver complementariedad, nunca van a ver la misma imagen, a menos que, ojo, a menos que ese espejo a su vez esté reflejado en otro y ese otro sea el que devuelve la imagen.
O sea, ya hay un tercero, ya esa es la ley del 3 que empieza a enredar. Si yo me miro en este espejo, pero este se refleja aquí, la imagen que yo voy a ver es la propia, ¿sí? Pero fíjense todo lo que tuvo que ocurrir para devolverse aquí. Formamos una perfecta triangulación. Y esa triangulación tiene un sentido muy profundo, que consiste básicamente en esto. Imagínense ustedes que podrían hacer en este momento un esfuerzo grande y podían suponer ustedes que yo era un muy buen pintor, ¿no? Entonces, cuando ustedes forman un triangulito, este es el inicio de otras figuras, ¿sí? Aquí empieza el Cristo a aparecer, pero bueno, más o menos se va entendiendo hacia dónde voy. Súper bien. Exactamente, pues, pero bueno, se dan cuenta que aquí hay una figura hexagonal, ¿sí? Un hexágono. Pero que ese hexágono está a su vez compuesto por triangulitos, ¿sí? Y por eso decimos que esa forma hexagonal es la forma más perfecta dentro de las comunicaciones, y esto es lo que aprovechan muchas de las compañías de telecomunicaciones para facilitar la disposición de sus antenas. Si se disponen de esta manera, entonces esas triangulaciones van a estar permitiendo que haya una comunicación mucho más efectiva. Pero esto además tiene unas connotaciones muy grandes desde el punto de vista químico en relación con algunos oligoelementos. Eso es muy importante. Miremoslo acá. Ese hexágono, a su vez, supónganse que este es un hexágono, se junta con otro hexágono, mamá y mamá. Esto y se van juntando de esta manera. ¿Sí? Sí, más o menos. Bueno, más o menos, ¿sí? ¿Y qué ocurrió aquí? Que en esa conjunción, ya, hagan de cuenta que 1, 2, 3, 4, 5, 6 formas hexagonales que automáticamente y por economía energética forman la séptima, ¿sí? Es decir, fíjense aquí, que ya esto que surge en el centro, en la fusión de estas otras celditas de la colmena, permite que aquí se ahorre energía, porque no tuvieron que conseguir una séptima, la séptima brotó simplemente por la unión, otra vez dejemos esa palabrita anotada aquí, unión de estas estructuras. Si falla un solo paral de estos, toda la estructura se viene abajo. O sea que este equilibrio vuelve y recupera su función. Si no hubiera equilibrio, si no hubiera esa armonía, quiere decir que toda la estructura se viene abajo. Pero traduzcamos eso en términos corporales. Si la estructura se viene abajo en nuestro cuerpo, ¿qué ocurre? Veámoslo, recordemos, hay tres redes. Hay tres redes. Hay una red de colágeno, ¿sí? Hay una red nerviosa y hay una red vascular, ¿sí? Supongamos que se vino abajo en la red de colágeno. ¿Qué ocurrirá en el cuerpo? No hay que ser médico para eso. ¿Qué es la colágeno? Eso, como llamémoslo así, el andamiaje, ¿sí? Esa estructura en el que todo está soportado. Pero si esa estructura de colágeno se viene abajo, entonces imagínense qué le ocurriría, por ejemplo, a los músculos y a los tendones. Ocurre lo de las karate. Hasta luego. Sí, porque esto no empieza a temblar, ¿sí o no? Y entonces si se cae esa estructura de colágeno, entonces se pierde el soporte mismo y por supuesto nos iríamos hacia abajo. Por eso se va perdiendo el colágeno con el tiempo y generalmente la gente, en lugar de estar en una posición erecta así muy sí, empieza a encorvarse y empieza a agacharse y empieza a perder altura y esa columna empieza a exagerar sus curvas y por eso ocurre lo que nosotros vemos cuando nos damos cuenta perfectamente de que alguien realmente ha perdido no solamente estatura sino estructura física. Si se pierde en la red nerviosa, ¿qué pasará si se cae esa estructura en la red nerviosa?
¿Qué ocurrirá? Dejamos de sentir. Bueno, es posible que dejemos de percibir cosas como el calor, la presión, el dolor, esas cosas, sí, es posible. Y eso, o al contrario, se puede exacerbar también. ¿Por qué? Porque esos nervios, supongamos que estos tenían una cosita que los envolvía aquí que se llama la red de mielina, que es como el cauchete que viene en el cable de la luz, ¿sí? Si se peló ese cauchete, entonces la posibilidad que ocurre es que eso haga un corto o lo mismo en el cuerpo. Ay, me picó por aquí. Ay, ¿yo por qué siento esta picante? ¿Yo por qué siento esta? Las neuritis famosas son muy frecuentes. Cuando ocurre, por ejemplo, una neuralgia del trigémino, ¿han oído hablar de esa cosa tan aburridora? Hay gente que se le dispara ese dolor y llega a ser tan incapacitante que incluso prefieren vivir dopados o incluso, pues, infortunadamente hay índices de suicidio altos en esas personas porque llega un punto en que se hace absolutamente insoportable. ¿Pero qué pasó? Se cayó la red nerviosa. Vamos a ver si de pronto caemos en cuenta aquí de algo. Y luego viene la red vascular. Si se cae la red vascular, ¿qué ocurrirá? Claro. ¿Cuál es la función de la red vascular? Transportar el oxígeno para poder irrigar en todo el cuerpo. ¿Sí o no? Entonces hasta ahí vamos, digamos que en lo físico, pero veámoslo en otro sentido. El hecho de que se caiga el colágeno en términos de tiempos, ¿qué significará? Esto es para seguir viendo la ley del 3. Yo les quiero poner aquí a sacudir un poquitico las neuronas, pero es para que hagamos el ejercicio porque sé que ya lo pueden hacer. Si se cae la red de colágeno, en términos, insisto, de tiempo, o sea, estamos hablando de pasado, presente, futuro. El pasado. ¿Qué será el colágeno? Claro, Pasado. es el pasado. Entonces, cuando yo me anclo a un pasado y no resuelvo el pasado, lo más probable es que la primera manifestación sea en la red de colágeno. ¿Sí? Entonces por eso los músculos, los tendones se van a afectar, por eso las trabéculas en los huesos se van a alterar y empezamos a desmineralizarnos, por eso el que se queda pegado al colágeno o al pasado mejor, empieza a hacer problemas de osteopenia o osteoporosis, se le empieza a perder el calcio y luego, ¿por qué? Porque es que, ¿qué ocurrió? Falló esa red de colágeno. Entonces esto no es tan sencillo como tome calcio y tome vitamina D. Es más, póngase al sol porque entonces el sol le da la vitamina C, el colecalciferol para que pueda absorber el calcio. Eso es cierto, parcialmente, pero si yo no resuelvo esto, me estoy quedando, insisto, anclado en el pasado y eso significa no aprendí la lección. Cuando uno no aprende la lección, ¿qué hace? Repetirla. Eso es lo mismo que hipotonía muscular. Sí, puede ocurrir, por ejemplo, una hipotonía muscular. Pero cuando es, por decir algo, cuando es o espástica o es rígida. De las dos cosas puede ser. Cuando es espástica, normalmente implica que el anclaje, o mejor, el desanclaje, ocurre tan fuertemente que lo que estoy haciendo es un esfuerzo tremendo para no perder el equilibrio, que sería como lo último. Eso sería, por ejemplo, con una persona con Parkinson, por ejemplo. Pero entonces con los niños pequeños que... Igual puede haber una hipotonía ancestral, puede haber una falta de... ¿Se acuerdan que en la música mencionábamos una característica muy importante? Hablábamos del tono. ¿Y qué dijimos que era el tono? La fuerza. Eso, fuerza, ¿sí o no? Si se pierde esa fuerza, además ancestralmente, imagínate lo que ocurrirá. Es decir, que el niño muchas veces no tiene patologías suyas, a veces el niño arrastra con toda esa energía ancestral. Y eso es muy complejo porque significa que de todas formas esa herencia, ese factor que está en relación con la energía de reserva, con la energía reticular o ancestral, con eso que proviene de los que nos antecedieron, de alguna manera se está expresando, a menos que alguien decida cortar el eslabón, ¿sí? Por eso es tan importante entenderlo. Pero supongamos que en vez de eso es la red vascular la que falla. ¿De qué tiempo estaremos hablando? ¿Del futuro o del presente? Claro, del presente. Del presente, porque la red vascular tiene que ver con qué. ¿De dónde sale la red vascular? Corazón. Del corazón, que es lo relacional. Entonces, ¿qué significa?
que si yo tengo un problema relacional que ha persistido por mucho tiempo, me dejó mi novio, que es un desgraciado, porque querría cambiarme a mí por esa fufurupa, ¿sí? Y eso pasó, pero un año después sigue estando ahí, y 2 años después sigue estando ahí, y 20 años después todavía se acuerda. Ay, ¿qué tal que yo? ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que se quedó anclado en la red vascular. Y si se quedó anclado en la red vascular, por supuesto está afectando la red relacional, ¿sí? Hay algo que no está sanado ahí, que hay que entrar a sanar. Y entonces, ¿qué implica? Que ya no está pudiendo vivir su presente, está quedándose todavía anclada en el pasado, pero en este presente. Ni siquiera puede darse el lujo de restablecer un patrón relacional con otras personas o con otras parejas o simplemente con su grupo de familia o con el que ha tenido ese inconveniente, porque se alteró su propio presente. Entre otras cosas, alteró su corazón y su timo. ¿Dónde estábamos? Por ahí. Corazón y timo, ¿sí? Lo alteró. Entonces, ¿qué pasó? Si yo no me reconozco en las relaciones con los otros, pues tampoco me puedo reconocer mi propia relación. Y eso significa que el timo se tiene que ir abajo, ¿sí? Cuando un niño, por ejemplo, de 5 años, no reconoce sus bases de soporte, ¿y quiénes son? Papá y mamá. Si no lo reconoce porque papá y mamá alegan y disputan todo el día y a lo mejor hay maltrato físico y todas esas cosas que se ven en muchos hogares, ¿qué ocurre con ese niño? Hombre, pues que no se reconoce en un sitio que él no fue, ese no fue el que él eligió. Él había decidido anclarse aquí para vivir tranquilo, para vivir en paz, para encontrar belleza, para encontrar el equilibrio, para encontrar armonía. Pero no la encontró. Eso se tiene que reflejar de alguna manera. Y ese niño empieza a hacer enfermedades de tipo autoinmune. ¿Y qué ocurre? Se le bajan las defensas. Y no es porque simplemente entró a la guardería y entonces todos los niños de la guardería le pasaban por las pestes. No. Eso por supuesto es un factor, claro, cada niño lleva una peste distinta, pero ¿por qué de 20 niños se afectan los mismos 3 siempre? Y los otros siempre están vigorosos, y el regordete y el macizo y el bambán, ¿eh? ¿Sí o no? ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? Están expuestos a lo mismo, y sin embargo, porque a este sí le dio y a aquellos no les dio. Simplemente por eso, porque no se resolvió eso. En cambio, la red nerviosa, tal vez lo veíamos con la paciente la otra vez, tiene que ver con la proyección al futuro, ¿sí? Con esas cosas que a veces nos generan mucho temor, mucha inseguridad, porque, uy, y de aquí en adelante, ¿qué ir a hacer? ¿Y yo qué voy a hacer si de pronto, acuérdense, 99% de las preocupaciones se deben a cosas que no han ocurrido ni van a ocurrir? Pero muchas veces estamos ahí metidos en ese temor al futuro y entonces no nos proyectamos con confianza y por supuesto la red nerviosa tiene que manifestarse. ¿Y esa red nerviosa cómo se manifiesta? Ya lo vimos, una neuritis, una neuralgia o peor aún, una esclerosis múltiple, una cosa de esas que afecte ya de manera degenerativa severa esa red nerviosa que lleva a que ahí sí se pierda prácticamente toda la estructura de comunicación. Si hay belleza, normalmente hay la capacidad de conexión, ¿sí? Y conexión significa entender que el ser humano por naturaleza desarrolla una función que es la de interrelacionarse, de estar siempre en contacto con, para poder nutrirse del otro, pero también nutrir al otro. Esto es una cosa recíproca. Entonces, por eso no perdemos nada cuando damos el abrazo. ¿Alguien se queda un abrazo más pobre cuando da el abrazo? Pues no, o sí. ¿O un beso más pobre cuando da un beso? No, sin duda que no. Estamos encontrándonos aquí con esa capacidad de conectarnos sin perder. Pero eso implica también que en esa conexión, como en la música, normalmente hay un elemento dominante, ¿sí? Un elemento dominante y digamos que otras armónicas que acompañan esa nota dominante, que por eso es que decíamos, suena un acorde de manera agradable, porque es esa combinación que nos decía Simón la otra vez de la tríada, de esos 3 aspectos que nos llevan a que haya esa sensación agradable al oído. Pero ¿qué pasa? Fíjense en esta figurita aquí.
digamos que aquí está la abeja reina, ¿sí? Si esto lo prolongáramos, ¿sí? Más o menos, invéntenselo ahí. Esto, ¿qué implicaría? Que esta quedó desplazada y ya hay otra que empieza a ocupar el centro. ¿De acuerdo? ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, que en un momento dado uno puede ser esa nota dominante, pero en un momento dado, sin que se pierda importancia, uno puede ser simplemente un armónico, algo que facilite que la música se dé. Vamos hasta ahí. Yo quiero que nos vayamos pillando esto muy bien, porque detrás de todo esto hay una cosa muy interesante. Si entendemos que por momentos nosotros tenemos que ocupar ese espacio de la dominancia, pero por otros momentos simplemente no importa que seamos la cola y no el cerebro, eso será muy peyorativo. No. Para nada. ¿Qué haría una lagartijita sin la cola? Muy aburrido eso, ¿no? Entonces, no me imagino una lagartija bailando despacito sin cola, pues eso sería muy aterrador. ¿Qué ocurre también entonces en el cuerpo cuando en un momento determinado nosotros estamos en el cerebro, en el intelecto, pero en otro momento estamos en el hígado porque tenemos derecho a que nos dé una rabieta? ¿Y entonces qué pasará? Se perderá la armonía. A ver, ese claro es sí o no. Yo los veo ahí como sí o no. No han dicho ni sí ni no, sino todo lo contrario. ¿Qué? Porque es que para ser seres armónicos tenemos que tener todos los manejar todos los sentimientos para poderlos trascender. Claro, y haber nacido en Buenos Aires, ¿no? Sí, eso es cierto. Acuérdense, el problema no es sentir una emoción, el problema es no transmutar esa emoción. Entonces yo puedo tener rabia y es válido que yo tenga rabia, pero siempre y cuando mi rabia se transforme y luego transmute ¿hacia qué? No. ¿Hacia qué? Hacia la autoafirmación. Si yo tengo tristeza, ¿será muy horrible? Sí, claro, pero tengo derecho a tener tristeza y a sentir tristeza. Por ahí que haya sentico si quieres. Entonces yo puedo tener una tristeza profunda o no. Es no quedarse en ella. El problema es no quedarse en ella. Entonces si yo involuciono, la tristeza se va ¿hacia dónde? Los pulmones. Eso, hacia la melancolía, que ya es la tristeza o el estado de tristeza profunda en casi que un estatus en el que yo me voy a mantener. Pero si trasciendo la tristeza y en lugar de irme hacia la melancolía, me voy hacia la serenidad y la calma, entonces en lugar de quedarme en el movimiento de transformación, que es en el que desciendo, ¿sí? Transformación, estoy permitiéndome hacer el movimiento de ascenso, que es el de la transmutación. ¿Qué vas a decir algo? Entonces ahí aparece nuevamente el concepto que me llama supremamente la atención, el caos. Porque entonces cuando aparezcan esos estados, hay que intervenirlos porque está apareciendo otro concepto de la polaridad. Claro. Porque la polaridad es la que me permite estar de la tristeza, intervenirla, sentirla y elevarme. Eso es. Hacia la alegría, hacia la armonía. Y entonces ahí siempre voy a estar en lo que decías ahora, en esa balanza, Claro. que es la que me permite estar mirando el caos, Sí. sin ir al fondo, interviniéndolo y observándolo. Es así, mira, esa balanza, para llegar a ese punto de equilibrio tuvo que haber hecho esto primero, ¿cierto? Si no, pues, si no sería una balanza, si no sería una cosa estática y que no se mueve, se rigidiza tanto que llega y prefiere partirse en un momento determinado en lugar de hacer los movimientos. Entonces el problema no es experimentar las emociones, el problema es no trascenderlas. Porque si yo no trasciendo, por ejemplo, la emoción de la rabia, ¿qué me ocurre? La ira. Claro, la ira. Entonces, ¿qué me ocurre? Se enferma el hígado. Claro, me enfermo el hígado. Porque el hígado es el que maneja las iras. Y después Sí. de la visión. Y es posible que me afecte la visión, maravilloso. ¿Por qué? Porque el hígado, su expresión externa es a través de los ojos, ¿sí? O si me enfermo, o mejor dicho, si siento mucho miedo y no me permito vivir ese miedo, ¿qué ocurrirá? Enferma los riñones. Pulmones, Si yo no me permito vivirlo y experimentarlo, que es el gran problema. Yo siento miedo y no quiero sentir miedo, me tomo una pastilla, cualquiera de esas que ustedes saben, ¿sí? Pánico. Y entonces, exactamente, con el tiempo no aprendo a resolverlo y entro en pánico o entro en una crisis de terror, peor aún, ¿sí?
¿sí? Y a lo mejor hasta me vuelvo un terrorista, ¿sí? Porque ya salgo del control de mí mismo y entonces dentro del terror cabe el terrorismo. Ojo, porque es que esto tiene implicaciones muy importantes desde el punto de vista social, pero en cambio, si yo me permito vivir ese miedo, experimentarlo, sentirlo y además elaborar el miedo, ¿hacia dónde me voy? Hacia la prudencia. Si yo me quedo en el miedo 5 minutos, hombre, me pitó ese carro que se me iba a venir encima, pues pucha, qué susto tan berraco, pero después de eso pasaron los 30 segundos, 2 minutos, 5 minutos y muy posiblemente yo vuelvo otra vez a estar en un estado de equilibrio. Si en cambio no ocurrió eso, ¿qué pasa desde el punto de vista fisiológico? Vamos a ver si lo sacamos. El riñón se afecta. El riñón se afecta y entonces, ¿cómo se manifestará? Recuerden que el riñón y suprarrenal son una unidad funcional. Entonces, ¿qué ocurrirá? Que si yo no resuelvo el miedo, pues me quedé entretenido en ese órgano riñón o en ese órgano suprarrenal. ¿Y qué hace la suprarrenal? ¿Producir qué? Cortisol. Hormonas del estrés. Entonces significa, yo me quedé estresado ahí. Es como si el cosito este, ¿cómo se llama eso? Switch. El switch se hubiera quedado pegado de un solo lado. Y entonces yo me quedé ahí pegado y me quedé en el miedo y me quedé produciendo hormonas del estrés. Y si yo estoy produciendo muchas hormonas del estrés, yo no estoy así, uy, estoy más estresado. Está anclado también. Y entonces empieza a hacer esto, la rigidez. Y cuando hay mucha rigidez, uno prefiere partirse antes que doblarse. Entonces se quiebran los huesos, se quiebran muchas estructuras desde el punto de vista relacional. Ya no soy capaz de relacionarme, entonces más bien huyo. Ya no me quiero ir a un cine donde hay mucha gente y me puedo encontrar con mucha otra gente, sino que prefiero alquilar la película y eso que quién sabe, y me voy metiendo en la madriguerita, el último rinconcito que me queda, y me quedé anclado en el miedo. ¿Cómo más se puede manifestar ese miedo? Como reviviendo lo sucedido. Sí, Por ejemplo, un estrés postraumático. Preboidal. Está anclado ahí en ese miedo, pero entonces ¿qué más se puede reproducir? Acuérdense, el suprarrenal se comunica con quién. Primer centro. Con el primero, con el séptimo. Con el séptimo centro. ¿Y qué hay en el séptimo centro? La epífisis. Y entonces si la epífisis está allá, acuérdense que una de las cosas que regula la epífisis es la melatonina, hormona que regula el sueño. Entonces si yo tengo anclados los miedos, lo primero que me va a ocurrir, insomnio. Y si entro en insomnio, pues obviamente no voy a entrar en la pausa, no voy a poder relajarme. Acuérdense, cuando hablábamos de esa música, la importancia que tenía la pausa, que era el momento del silencio, tampoco voy a ser capaz de entrar en el silencio. Entonces si no duermo un día, pues bueno, lo pasé, al otro día estoy fundido. Pero si no duermo 2 días, ni 3, ni 5, ni un mes, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Ustedes tienen algún familiar que les haya pasado eso, algún conocido? ¿Y qué ocurre? Pues, mi mamá tiene problemas cuadros de depresión. Ajá. Y justamente tiene bastantes causas que ya no duermen. Y se ha estudiado pues ahí donde. Y es porque ya tiene todavía un miedo en su vida a sus 73 años y no ha podido descubrir ese miedo. Y ahora tiene un cuadro de depresión. Exacto, el problema es que muchos de esos miedos son subconscientes. O sea, se quedaron ahí en una imagen que el subconsciente ancló y nunca resolvió. Entonces hay que esculcar a ver qué pasó, qué virus se metió a ese archivo del disco duro para poder sacar eso de allá, porque si no, el problema va a seguir. Si yo ya no duermo mucho, entonces ya empiezo a tener fatiga crónica, y la fatiga crónica me lleva a que esté mentalmente turbio, digámoslo así, es decir, no razono con la misma capacidad, no fluyo con la misma fluidez, valga la redundancia, y entonces ¿qué ocurre? Que me empiezo a tener confusiones mentales. ¿Sí? Se desgasta también. No, si es algo tan inconsciente, uno como lo busca, pues cómo llega a él. Eso es muy bonito, Nati, porque cuando se ancla una emoción que uno no identifica ni siquiera el momento o que fue el detonante, frecuentemente uno puede preguntarle al pulso. Y a través del pulso, si yo hiciera este ejercicio, no me tomo el pulso, o simplemente me tomo el pulso aquí, y paso, ¿se acuerdan que esto es un número muy importante? Estos son todos los elementos reunidos: conciencia, mente, fuego,
la capacidad de adaptación y el agua y la tierra. Si yo paso mi mano y me estoy tomando el pulso y yo con el pulso encuentro que por aquí ese pulso me brinca, entonces yo ya sé que es algo que tiene que ver con lo relacional. Pero si me brincó por aquí, yo sé que tiene que ver con mis apegos. Y si me brinco por aquí, tiene que ver con la parte relacional en otro aspecto, esa pareja de la que nunca me liberé. Hay una palabra muy fea que no la voy a usar aquí, pero bueno, ese es el que ustedes se imaginan. ¿Sí? Ah, qué bueno, todos se la saben, ¿no? Esos son como los niños que dicen, mamá, ¿cierto que yo no puedo decir no? En fin, el primer centro entonces tendría que ver entonces con el piso, con el ancla, con la seguridad y la identidad. Entonces, así yo me puedo empezar a dar cuenta. Si yo me doy cuenta, supongamos que me dio resonancia en el primer centro y es la seguridad y la identidad y el anclaje, entonces empiezo a revisar, a ver, ¿esto desde cuándo viene? Esto ocurrió desde hace por ahí 2 años que yo vengo sintiendo eso. ¿Y qué ocurrió hace 2 años? A ver, no identifico como nada especial. ¿Te faltó alguien especial? Hace 2 años y medio se murió mi mamá. Uno no relaciona eso porque fue 6 meses antes, pero es que hay un proceso adaptativo y ese proceso adaptativo va incubándose poco a poco hasta que genera un efecto como el que estamos mencionando. Entonces ahí empieza uno a encontrar estructuras y esto es armar un rompecabezas, pero yo necesito empezar a probar piezas aquí a ver si esta cabe en esta o no, y si no cabe pues la descarto y no va por ahí hasta que yo encuentre una piecita que encaja perfectamente ahí y yo sé que ahí es donde tengo que empezar a buscar. Y eso implica que cada uno realmente haga el análisis interior a ver qué es lo que está ocurriendo y hacia dónde nos lleva esto. Entonces decíamos, en un momento determinado esa nota dominante se presenta y uno está ahí ejerciendo. En un momento determinado puede dominar el cerebro, en otro momento el hígado, en otro momento el vaso, el riñón, cualquiera de esas cosas. No significa que ese quedó siendo el comandante de por vida, el vaso por ejemplo, porque si empieza a ser el comandante de por vida, vienen las obsesiones que maneja el vaso. ¿Sí? Si ya identifica, es el momento de que haya un relevo, una comunicación, un ajuste, armonía, ¿sí? ¿Qué está ocurriendo? Que con ese encuentro, con ese ajuste, con esa combinación, identificamos que es que, sí nos podemos relacionar. Y por eso medio en broma, medio en serio, les decía la otra vez, el hígado se comunica con el vaso, el hígado anaboliza, forma, el vaso cataboliza, elimina toxinas. Simón. No, ya nos quedamos un poquito. Ya. ¿Me devuelvo? Ya quedó resuelta. Bueno, ¿vamos hasta ahí o no? Pero Alejandro, Sí. pero entonces ese aspecto dominante, hay que tener posiciones en determinadas situaciones, hay que poner mucha atención porque quedarme ahí puede traer problemas. Claro. Conozco casos donde la persona se quedó ahí, Claro. pero hoy tiene un problema bien complicado con Y por eso nos enfermamos de ahí de donde normalmente permanece la atención por más tiempo del que debería. El que es el creativo y se quedó en la necesidad de seguir creando y todo funciona en esa, entonces generalmente toca el quinto centro, que es el de la creatividad, y se enferma de esa tiroides. Pero ni siquiera lo mires ahí en tu propio cuerpo, eso ocurre a nivel social. Cuando alguien se quiere quedar en el poder, lo eligieron para ser presidente, pero se quiere perpetuar y entonces, por ejemplo, ahora mismo hay gente que se aferra al poder. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso empieza a desbaratar la comunicación y esa comunicación hace que toda la estructura se venga abajo. Por eso ocurre el caos que está ocurriendo allá donde estamos diciendo, ¿sí? Que no está muy lejos de aquí, pues, ¿no? Por vecindades. Aquí también nos tenemos. ¿Ah? Aquí también nos tenemos. Aquí también lo tenemos. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Que si no somos conscientes de eso, no entendemos que es que perfectamente nos podemos relevar, que necesitamos en un momento al inteligente matemático, pero en otro momento al inteligente emocional, y en otro momento al inteligente económico, y en otro, o economista, y en otro momento al inteligente deportista, o en otro momento al inteligente musical que nos recuerda todas estas cosas. Pero sabemos que esa perfecta complementariedad, yo insisto mucho en esa palabra, es la que nos lleva a entender que si simplemente comprendiéramos que no son contrarios sino complementarios, definitivamente el patrón relacional cambiaría por completo. Porque lo que está pasando finalmente en la enfermedad es que ese dominante se quedó ahí
dominando. Y entonces ya no está cogobernando, no, ya está dominando, ya es un dictador. Y el dictador puede ser el colon, ¿sí? El dictador puede ser ese colon que, me van a perdonar la expresión, pero es que yo quiero que me entiendan. En un momento determinado yo la embarré, miren la palabra que utilizo, eso tiene otro, ¿sí? La connotación que ustedes saben cuál es. ¿No has dicho? La volví mierda, pues, más o menos eso. Cuando eso pasa, entonces, ¿dónde está eso? ¿Y dónde se aloja? Pues en el colon. Entonces la manifestación tiene que ser en el colon, ¿sí? Cuando en cambio yo perdí la dulzura, la capacidad de comunicarme con ese amor, con esa posibilidad de entender y acoger al otro, entonces si yo pierdo la dulzura, ¿quién maneja lo dulce en mi cuerpo? El páncreas. Entonces el páncreas empieza a gritar y decimos, sí, ve qué tan raro, estoy haciendo una hipoglicemia reactiva, o es que estoy haciendo una prediabetes desde hace 18 años. ¿Sí? Y uno va a ver, y detrás de la prediabetes, ¿qué hay? Se le acabó la dulzura. ¿Por qué? Porque supongamos, el marido la dejó y se descubrió que había 50.000 enredos por ahí, entonces perdió la dulzura, y entonces la expresión, el páncreas, ¿sí? Pongamos otro ejemplo cualquiera. En lugar del colon fue el intestino delgado. ¿Cuál es la función del intestino delgado? ¿Quién sabe? Eso, asimilar, absorber nutrientes. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo no absorbo nutrientes, la consecuencia lógica es ¿cuál? Me desnutrí y perdí, por ejemplo, masa muscular, o perdí simplemente la capacidad de verme como rozagante y todo eso. ¿Por qué? Porque se perdió. Y resulta que la pareja del intestino delgado era ¿quién? El corazón. Y es muy posible que una ruptura de una relación amorosa de una manera poco armónica y más bien disarmónica, como lo decíamos la otra vez, nos lleve a que el proceso se manifieste como un déficit de absorción. Qué tan raro, le da diarrea todo el tiempo. Ahí está, no está absorbiendo nutrientes, no está absorbiendo esa pareja del corazón que es el intestino delgado. Dice, yo esto no lo acepto, esto todavía yo no me lo trago, esto, ¿sí? Y ocurre eso que les estoy mencionando. Miremoslo con qué otra cosa, a ver, otro ejemplo. La vesícula, ¿sí? Hay tanta gente que sufre de la vesícula. ¿Y la vesícula es la pareja de qué? El hígado. Del hígado, ¿sí? El hígado y la vesícula biliar forman una unidad funcional, pero muchas veces cuando hay muchas rabias congeladas se pueden convertir, por ejemplo, en celotipias, o sea, en celos exagerados que pueden llevar a que haya una congestión mayor, ¿sí? Entonces fíjense lo que está ocurriendo. Lo que les quiero decir con todo esto es que todas estas redes se comunican en perfecta armonía si tienen esta capacidad de equilibrio, de paz, de belleza, de conexión. Pero ¿qué ocurre también? Que detrás de todo esto nos vamos a tocar una cosa que era muy importante. Miremoslo aquí. Alejandro, Sí. o sea que ningún órgano está independiente. Por supuesto que no. Ningún, Esa afirmación es categórica y cortante. Emparejados. Ningún órgano está independiente. Todos los órganos están perfectamente correlacionados y por eso no es al azar que ocurra un cáncer de un órgano específico y no de otro, ¿sí? Eso tiene una razón de ser muy profunda y esa razón de ser tan profunda depende de la conectividad que tenga aquí. Recordemos que había una cosa muy importante en la música. Uno, las escalas. Simón, ¿qué es que son las escalas en música? Y para alguien que no sepa de música, decir de un do a un do, por ejemplo, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, otra vez re, mi, fa, sol, la, si, otra escala y otra escala y otra escala, ¿sí? Entonces en el piano, por ejemplo, encontramos 7 escalas. Correlacionemos esto con la música de la vida. Esas escalas en la música de la vida estarán representadas por quiénes. Claro, por los 7 chakras. ¿Sí?
Recuerden que la palabra chakra en sánscrito significa rueda. ¿Se acuerdan las ruedas que nos tocaron a nosotros en las bicicletas? Ya no les tocaron a estos otros, pero eran radiales. ¿Sí? Si usted es de los que cambiaba los radios de la bicicleta, se está poniendo bien. Bueno, en fin, ¿qué pasa? Estos radios que había aquí estaban partiendo de un núcleo y se estaban yendo hacia el extremo, ¿sí? Si entendemos que hay escalas en la música y que nosotros somos música, esa fue la conclusión a la que llegamos la vez pasada, y ustedes me dijeron que sí, o sea que yo estoy, si esto es mentira es culpa de ustedes, ¿sí? ¿Qué ocurre? Que esas escalas también van yendo en ascenso desde el primer centro hasta el séptimo centro, ¿sí? Y entonces aquí estamos tocando unas notas que, aunque sean en una octava distinta y suenan muy parecido, están en octavas diferentes. Entonces yo puedo ir desde lo más denso hasta lo más elevado, y eso que está más elevado normalmente, que es el séptimo centro o la pineal O la o la epífisis, es la antesala a la comunicación ¿con qué? Con el alma. Por lo tanto, si lo vemos desde ahí, ¿quién estará, digamos que más cerquita de esa comunicación con el alma? ¿Ese que vive anclado en su primer centro o ese que vive en el séptimo centro? Total. Es evidente, ¿cierto? Pero no significa que no haya que recorrer este paso, y que también, como en el ejemplo de la colmenita, es posible que en un momento determinado estemos en el séptimo, pero en otro momento estemos en el primero, ¿sí? Si nos tocan las bases y supongamos se derrumbó un emporio que teníamos, ¿sí? Esa empresa por la que trabajó toda la familia, cada uno aportando desde su sabiduría y su talento y su posibilidad, se fue a pique y entró a la quiebra por completo. ¿Qué ocurre? Pues eso sin duda amenaza las bases, ¿no? ¿Sí o no? Claro. Y hay un momento en que estamos ahí metidos y tenemos que ir hasta las bases, pero como con las emociones, lo importante no es regresar a la base, sino impulsarse desde la base para poder dar el salto. ¿De acuerdo? Si yo me quedo en la base, ahí sí estoy haciendo una involución muy barraca, y cuando yo estoy haciendo esa involución estoy llegando al proceso degenerativo, y por eso ese proceso degenerativo en un principio puede ser una itis, o sea una inflamación, pero después puede ser una osis, o sea una degeneración, artritis, artrosis por ejemplo, pero después puede ser un desorden tal, una disarmonía tal, que me lleve a un completo, ahí sí, caos total, que me lleva a que haya el máximo grado de degeneración, que es el cáncer, ¿sí? Sin embargo, si yo al contrario bajo, voy hasta allá, el space, ¿sí? Se derrumbó, horrible, tremenda tragedia, pudo haber sido infinitamente peor, pero sin duda el que vaya a construir ahí de nuevo, si se puede construir, va a tener que tener en cuenta que tiene que tener otras bases mucho más sólidas, entonces vuelve allá, pero para poner bases firmes, y ahora sí, monten todos los pisos que quieran aquí, porque yo ya estoy preparado para eso, ¿sí? Si yo viví un drama muy complejo y no fui capaz de afrontarlo y resolverlo, y no fui capaz de devolverme a ver qué era lo que yo había aprendido, entonces yo tengo derecho a mirar al pasado si fue un aprendizaje maravilloso, que yo aproveché la experiencia que ya tuve para que diga, un momentico, ya esto yo lo conozco, ya esto no me va tan duro. La primera tusa da durísimo, pero ya la segunda un poquito También. menos. Y digamos que con el tiempo yo ya le cogí callo a eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué ocurre? Que es bueno que podamos movilizarnos de arriba abajo, de abajo arriba. Ese es el juego de la transformación y la transmutación. Pero,
no nos podemos quedar haciendo ese jueguito solamente de la transformación y de la transmutación, sino que ya tenemos que ascender a esa octava superior en la escala, donde posiblemente yo ya tengo que dar otro tono. ¿Y qué es el tono? De acuerdo. Fuerza, potencia. ¿Qué dice el músico? O los Volumen. músicos. ¿Qué es el tono? El volumen, La potencia. La el color, fuerza. la altura. Eso es otra cosa. ¿Qué es el tono? La clave. Son, ¿sí? Pero entonces hay tonos que en música se llaman tonos mayores y tonos menores. Sí, es verdad. Un tono mayor. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día en que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar. No, qué mariachi tan... No se contrata. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Ahora sí. Con dinero y sin dinero. Miren cuál es la sensación que ustedes tienen. Con dinero y sin sangre, güey. Sí, pasó. ¿Sí o Le no? hace falta corriente. Pero en cambio, cojo la guitarra y digo, recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no recuerdo. Así como te vi. No recuerdo. Definitivamente el tono menor no está diciendo otra cosa, ¿o no? Es un tono que, como el nombre lo dice, tiene como menos berraquilina, pues, para que lo Sí, identifiquemos de le esa falta manera. fuerza. Sin embargo, Faltan horas al día. el hecho de que sea un tono menor hace que sea desagradable. No. No. Esa es la eterna... ¿Cómo se llama esto? Dualidad. Conjunción, relación Relación. entre lo yin y lo yang, entre la fuerza de lo masculino y lo femenino, la fuerza de lo complementario. Y no porque el yin sea yin es menos que el yang. Ojo con eso, porque el que diga alguna cosa aquí creo que sale de ojo morado, somos menos. Ojo con eso, ¿sí o no? Entonces, ¿qué está pasando? Que estamos recuperando esa posibilidad del tono. Pero además de eso, ¿qué más hay en música? Hay movimientos, ¿sí? Alejo, Sí, de pronto, pues, con relación al tono menor, Sí. diciendo como que el tono menor a veces es más bonito incluso que el mayor. puede Pero ser. puede ser porque de pronto en una tristeza, en una melancolía, uno aprende mucho más Ujú. y puede ya trascender otra cosa, entonces se vuelve un poco más... Me encanta, Maestro. me encanta y por eso, Lina, eres mi heroína a partir de hoy. Eso es absolutamente cierto, por eso los hombres tenemos que tener algo de femenino y las mujeres tienen que tener algo masculino, porque si no, realmente no podríamos hacer música, no seríamos la música que somos. Entonces, si cada uno está emitiendo esa música y está dándose la oportunidad de vivirla en su interior, ese tono menor y ese tono mayor son absolutamente esenciales y son maravillosos los dos. No significa que uno sea, que es que no, estamos teniendo una complementariedad perfecta. Decíamos, hay un movimiento. Obviamente, si no hay movimientos en la música, ¿qué implica? Que no hay qué. Ritmo. Y si no hay ritmos, no hay pausas. Y si no hay ritmos y pausas, no hay música y no hay vida. Elemental. Pero también, por ejemplo, puede haber una, ¿cómo se llama? Cuando la música es más fuerte. Eso tiene un nombre, así como hay una cosita, dicen pianito, pianito. Forte. Forte, eso. Fortaleza, llamémoslo así. Fortaleza. Pero también hay momentos en que baja la tensión y digamos que hay una... ¿Cómo se llamaría? Sí, listo, calma. ¿Sí? Esto también existe en la música. Entonces ustedes ven al director de orquesta y cuando está allá con la orquesta hace como que entre, pero no lo dice como... No, sino que Lo hace con cuando fuerza. quiere que sea suavecito. Sí, y uno casi que lee los gestos del director musical
que además se están comunicando con esa batuta. ¿Se acuerdan el ejercicio que hacíamos la otra vez aquí? Entonces si yo digo entonces uno empieza a producir, pero si digo ya se empieza a bajar y es completamente distinto. Todos esos movimientos están generando eso, fortaleza o calma, y hay momentos en que tenemos que estar en fortaleza o en calma, ¿sí? No significa que la calma sea debilidad, ojo con eso, porque a veces confundimos la calma con debilidad y a veces confundimos la capacidad de relacionarnos con servilismo, y eso es otra cosa bien distinta. O sea, no permitir que estas cosas vayan al extremo. Entonces vamos entendiendo por qué es importante la armonía, ¿o no? Será importante. Y entonces viene la pregunta final aquí. ¿Y de quién depende la armonía? Únicamente de uno. De uno. Si esta es la condición para que la melodía y el ritmo entren a jugar y formemos la música, eso significa que de nosotros depende que haya música, pero es música armónica. Yo me hablo un poquitico. Porque si no, no es música. No sé, pues como prevalencia en enfermedades, pero si vamos a hacer como un estudio, hace más o menos 30 años, hay mayor prevalencia de enfermos de cáncer, ¿sí? ¿Se podría decir? Sí. En la actualidad. Es posible que sí, pero puede obedecer a muchos factores. Muchos de esos cáncer hace 30 años simplemente no se diagnosticaban porque no había las herramientas. No se para sabía. hacerlo. No se conocía. Pero como decimos que el cáncer es también una desconexión, un caos pues muy fuerte, Sí. también podríamos decir de que las personas actualmente no sabemos entrar en esa armonía, no se les enseña a los niños ese tipo de estados. Claro. Pero en Sí, cambio yo creo que es al contrario. Antes, ahora la gente se está preocupando más por centrarse en sí mismo y buscar como ese Ahí equilibrio, empezamos a ese entrar en nivel. esa cosa, porque depende mucho A veces sí, qué relación a veces cultural haya. Es posible que que tiene Socialmente. acceso a aquella posibilidad tenga mayor inclusividad en ese sentido, otro que al contrario sea excluyente por completo porque vive en otras condiciones. Es decir, ya tendríamos que empezar a analizar casi que la individualidad, pero sin duda, si lo miramos desde lo colectivo, la humanidad ha tenido crisis en su proceso evolutivo. Antes, ¿cuáles eran las enfermedades que prevalecían desde el punto de vista, digamos que del anclaje mismo de la raza humana? La sífilis, las menorragias, todas esas cosas que llevaron incluso a que desapareciera gran parte de la población. Ahora es que es una cosa rarísima encontrar una sífilis. Pero retrocedamos, no sé, 2000, 3000 años atrás y seguramente que el panorama era completamente distinto. Antes todo el mundo se moría de la ¿cómo se llamaba esta? De la viruela. Eso, de la viruela. Hoy en día está en extinción. Es más, si se encontrara un caso de viruela en el mundo, sería considerado como una epidemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya lo pudimos erradicar a partir de la vacuna y todo lo que fuera, pero tuvo que haber un caos para que se pasara. Entonces ese caos primero de la sífilis y de todas esas cosas fue la barrera pélvica que tuvimos que dominar y que tuvimos que trascender. Entonces ya no era simplemente crecer y multiplicados a lo que dé, sino que ya lo pensamos más de una vez. Y de hecho, por ejemplo, muchas parejas de hoy, venía discutiéndolo ayer con alguien, ya no quieren siquiera tener hijos, no está en sus planes tener hijos porque ya no queremos esto, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Ya pasamos a esta barrera y estamos ahí todavía trascendiendo esa barrera y estamos entre esta y esta, o sea, entre la barrera diafragmática y la barrera clavicular, pero aquí ¿con qué nos estamos jugando? Ya pasamos esta, que era lo que tenía que ver con nuestra genitalidad y por eso todas esas enfermedades en su momento. Pasamos esa y estamos aquí, y por eso aquí, ¿qué se manifiesta? Apegos, pero en enfermedades ¿qué? No, pues Cáncer de estómago. Todas las enfermedades, gastritis, Sí, colitis, la mayor parte pancreatitis, problemas de la vesícula, problemas de absorción o del cuarto centro, ahí está la barrera separando. ¿Y cómo son las del cuarto centro? La hipertensión, el problema del corazón, los problemas vasculares, los problemas del timo que están ocurriendo ahí, ¿sí? Y fíjense que ya hoy en día el proceso evolutivo empieza casi a trascender esta, aunque no hemos podido pasar de ahí, para empezar a llegar a esta barrera. Y antes, por ejemplo,
Los problemas, como se llamaba anteriormente, neurosis de ansiedad, eso era un 10% de la consulta médica. Hoy es tranquilamente un 40, un 50%. ¿Sí? ¿Qué significa? Que estamos en la conquista de esto de aquí para arriba que se llama el polo neurosensorial, y eso desde el punto de vista evolutivo tiene un costo muy complejo, y por eso medio humanidad se va a enloquecer. Creo que hoy en día un poquito más están locos, pero bueno, en fin. ¿Qué ocurre aquí? Que en esa barrera clavicular también nos estamos jugando ese paso de aquí a acá. Por eso hoy la tuberculosis vuelve a tener la fuerza que está teniendo. La tuberculosis había sido una enfermedad que teníamos prácticamente dominada. Hoy en día, qué lío. Y aquí en Colombia está disparada la tuberculosis, hay verdaderas epidemias de tuberculosis, pero eso tiene una connotación mayor. ¿Dónde se da esa tuberculosis? Normalmente, porque hay tuberculosis renal, hay tuberculosis en otras partes, pero normalmente en los pulmones. ¿Qué significa? Que es una humanidad triste. Tristeza. Porque el pulmón maneja las tristezas. Entonces, ojo. Y además esa humanidad triste se comunica, ese quinto centro pulmón, ¿con cuál centro? Quinto con el segundo. Con el segundo, y en el segundo que está, por ejemplo, en los hombres, la próstata. ¿Sí? Ahora y por eso tenemos toda esa prevalencia. ¿Cuáles son los dos tipos de cáncer más frecuentes en este momento en nuestro medio? Próstata y pulmón. Eso es muy cuestionante, porque nos está diciendo, en verdad somos una humanidad triste. ¿Qué está pasándonos? ¿Dónde perdimos la alegría? ¿Dónde la perdimos? ¿Dónde se perdió el tono? Donde se perdió el tono, donde se perdió la música, donde se perdieron todas esas propiedades que estamos viendo, donde se perdió el centro. ¿Y cuál era el centro? El corazón, donde se perdió el amor. Así de sencillo, así de sencillo. Por eso esto no es sermón de cura, ¿sí? Es que perder el amor es muy grave. Por eso nosotros decimos, o por lo menos yo lo digo, que el cáncer en gran parte es una enfermedad del desamor. Se perdió por alguna circunstancia, en alguna parte se embolató el amor genuino, el amor real, el amor verdadero, no simplemente consciente el o encuentro inconscientemente físico, sino el encuentro mucho más allá del entorno físico. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué perdimos la alegría? ¿Y cuál es la responsabilidad? Acuérdense, responsabilidad. ¿Cuál es esa responsabilidad que tenemos en este momento? La habilidad. ¿Cuál es? ser felices. Sí. Recuperar la alegría. Recuperar la alegría. Por eso hay que buscar excusas para ser alegres. Por eso hay que buscar excusas no para encontrar el drama, ni la crítica, ni el pero, ni la fisión en lugar de la fusión, sino todo lo contrario. La capacidad de volver a encontrarnos con nosotros mismos, de volver a esbozar una sonrisa. Yo les pregunto, y hagan de pronto acto de constricción hoy, ¿cuántas veces en el día sonrieron hoy? Sonreír, sonreír, esa es la música, a través de esa expresión que es la risa, ¿sí? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces sonreímos hoy? Sí. Pude haber sonreído otro poquito. Si yo empiezo a repetir un comportamiento, eso se convierte en ¿qué? En un hábito. O sea que si yo sonrío un poquito más hoy, es muy posible que mañana sonríe otro poquito y pasado mañana otro poquito, y después que mi hábito normal o mi estatus normal sea el de la sonrisa. Por eso no es mucha gracia encontrar el logro, ni asumir cara intelectual, ni ponerle tanta seriedad. Alejo, o sea que No, esa en serio, sonrisa, te lo digo en serio. esa sonrisa se convierte en un estado. Claro, lo puedes convertir en un estado, pero ahí tiene la responsabilidad. O sea, hay que ser feliz y no desviarnos del camino. Elemental. Hay que estar contenidos, pero no reprimidos, lo hemos dicho. Maravilloso que experimentemos todas esas emociones, se puede, es que se vale. Yo tengo derecho a estar triste en algún momento de mi vida, es importante. Busco qué me tiene ahí y salgo. Y yo hago el movimiento para salir, no tengo que esperar a que alguien me jale, porque es que el verdadero jalón lo tengo yo desde mi centro, desde ese cerebro central que me está hablando todos los días y me está diciendo, oiga, vuelvas a conectar con el amor. Eso es lo que me está diciendo ese corazón. Vuelvas a conectar con su capacidad de amar. Y la capacidad de amar viene con el cuerpo, con sus tiempos,
y con su entorno, es decir, es la capacidad del cambio. Y volver a la capacidad del cambio no es otra cosa que la capacidad de volver a decidir. ¿Y quién decide? Yo. ¿Estamos o no? Bueno, o sea que lo llevo el berraco. Me da pena decir otra cosa. Pero miren que es muy bonito, y como cuando mencionamos esa cosa que es tan elemental, caemos en cuenta de que en verdad sí. Que yo seguir bravo con María, ¿cierto? O ella misma que sigue aburrida con el ananías después de tanto tiempo. ¿Qué implica eso? Hombre, sacudámonos. Vamos a ese corazoncito. Ese corazoncito hay que moverlo no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional. Y recuerden, ese verdadero cerebro, el verdadero director de orquesta que tenemos nosotros en nuestro cuerpo, es el corazón. Volver al corazón es volver al centro es volver a centrarnos, volver a centrarnos es volver a enfocarse es no irse por las ramas, es entender que hay una nota dominante que en nuestro caso debería ser la alegría, ¿sí? Con el derecho a que haya emociones que nos acompañen como armónicas en un momento determinado, pero que finalmente haya una dominancia, y esa dominancia en general debería ser el tono de la alegría. ¿Sí o no? ¿Hay alguna enfermedad especial? No, ya me acuerdo. ¿Hay alguna enfermedad especial que ustedes tengan alguna duda en este momento? Por ejemplo, a ver, esa señora que sufre tal cosa, para que nos demos cuenta de lo fácil que es analizar eso. Dolor de espalda. Un dolor de espalda. Miren, la gran mayoría de los dolores de espalda se deben a que tenemos que pagar un costo muy fuerte para poder pasar de 4 patas a 2 pies. ¿Sí? ¿Qué significa? Que esto de habernos erguido, esto tuvo un costo muy tenaz, y por eso la parte más móvil de toda la columna está en la zona lumbar, que es la que se encarga de permitirnos asumir esta posición erecta. Pero cuando yo me rigidizo frente a las cosas, cuando no recupero mi capacidad de la flexibilidad, entonces yo prefiero mantenerme así y en un momento determinado, ¿sí? Y prefiero desgarrarme o producir una hernia o producir una luxación o producir cualquier tipo de esas cosas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que esa capacidad de recuperar la flexibilidad, que no es otra cosa que la conquista del reino animal en ti, ¿sí? Recuerda, el reino mineral es la transparencia, el reino vegetal es la devoción a la luz, el reino animal es la flexibilidad y el movimiento, y ya decíamos, es necesario que haya movimiento. ¿Qué significa? ¿Te has preguntado por qué? ¿Cuántas vértebras? ¿30 y qué? 32. 33. ¿Por qué estarán esas vértebras ahí? Porque esas vértebras, si tú las estiraras, serían como una especie de flauta que empieza a emitir unas notas específicas. ¿Qué nota dejaste de dar en un momento determinado? ¿Qué parte se perdió en la comunicación de esas estructuras de las vértebras que no siguió unas escalas adecuadas y no se hizo el aprendizaje desde abajo para poder ascender? ¿En dónde nos quedamos nosotros para poder asumir los aprendizajes de la vida y ser conscientes de que había que ir tono por tono, mejor dicho, nota por nota, para recorrer esa octava de información y después pegar un brinco mucho mayor? Entonces, la gran mayoría de esos dolores de espalda dependen de la falta de flexibilidad, en otras palabras, de la rigidez frente a la vida misma, en que yo no me permito ser flexible, porque yo, en lugar de enfrascarme en el alegato y en la discusión, no respondo con una sonrisa. Hagan el intento alguna vez, y eso a veces es difícil. ¿Por qué? Porque sale Don Ego por ahí, y Don Ego no sabe de música, se los aseguro. Don Ego no sabe de música, Don Ego, Cristina, no sabe de música. ¿Qué pasa? Que el ego dice, un momentico, no, es que no es, y entonces no. ¿Y por qué? Porque no. Pero dame una, porque no y punto. Eso es. ¿Sí o no? Eso se les hace conocido. Cuando en cambio devolvemos una sonrisa, es muy posible que la cosa termine en una conversación agradable. De pronto haya flexibilidad. A ver, dame tu punto de vista. Mi punto de vista es este y punto.
debe ser y punto. Entonces busquemos puntos donde la distancia más corta entre dos puntos es que La línea recta, y por eso se rectifica esa columna. ¿Ves? Esto tiene que ver con, de pronto, la falta de flexibilidad con apariencias. Claro, perfectamente. Tener que guardar fachadas que no son, o al contrario, no reconocer humildad cuando tienes que reconocer, hombre, sí, pucha, necesito el abrazo, sí, ¿y qué? Es que eso no es signo de debilidad, hombre, dame una palabra cariñosa hoy que la necesito, es que hoy tuve un día pesado en el trabajo, o en el colegio, o en la universidad, y qué rico un abracito tuyo, qué maravilla, y entonces, ay, ¿no se les ha pasado? ¿Alguna vez les dan ese abrazo y uno dice, y hay esa sensación, y cuando uno hace ese ya me solté, ya me entregué, ya Sí, listo, dije sí, sí, soy vulnerable, ¿y qué? Maravilloso. Eso es una recompensa mayor en un proceso de crecimiento individual. ¿Listo? Y la persona que tiene frecuentemente dolor de cabeza. Bueno, las causas pueden ser muchísimas, pero si lo descomponemos en ese sitio, hay muchos tipos de dolores de cabeza, y no es lo mismo que te duele aquí, a que te duele aquí, a que te duele aquí, y si lo analizamos, por ejemplo, puede tener que ver con toda la proyección a futuro, esto con tu pasado, esto con tu presente en este momento, o esto con la relación con tu mamá y esto con la de tu papá, es decir, cada cosa tiene una relación específica a Y el nivel derecho cerebral. y el izquierdo. Y el derecho y el izquierdo también, el conflicto con lo masculino y lo femenino. Fíjate que hay muchas variedades, o variables mejor, que pueden empezar a ocurrir aquí para que se generen variedades de migrañas. Entonces no podríamos decir la causa del dolor de cabeza, no, porque ni siquiera con la columna, ¿no? Yo les estoy poniendo una visión global de toda esa estructura, pero bueno, es que los médicos también tenemos que comer, hombre. No todo lo pueden sentar. Bueno, ¿algo más?